Esperamos un minutito. No se escucha, ¿eh? No sé si... Hola. No te estamos escuchando. Motivo de consulta, caída desde su propia altura. Examen físico, escoriaciones y hematoma a nivel lumbar y flanco izquierdos, más dolor a la palpación superficial y profunda en dicha región. Dentro de los estudios que se le piden en el momento que consulta, radiografía de tórax y pelvis de frente, las cuales arrojan imágenes normales, por lo que se le da pautas de alarma a los padres y se les dice que reconsulten si aparece alguno de estos signos de alarma. Consultas 2 horas, detectaron hematuria en el niño, ¿sí? Macroscópica. Con esos hallazgos se decide pedirle un laboratorio donde da, bueno, hematuria franca, y la conducta es internación para estudio y tratamiento. Los complementarios que se le solicitaron fueron una tomografía de abdomen y pelvis con contraste en primer término, una ecografía renal. Bien, ya puse los cortes representativos. Esta es una tomografía de abdomen sin contraste. Bueno, buen día. Buen día. Tenemos una tomografía de abdomen, cortes axiales, y se puede valorar al riñón izquierdo aumentado de tamaño, con cambios en la densidad de la grasa perirrenal. También parece que está engrosada la fascia renal anterior. Y también presenta como una lámina, una imagen laminar subcapsular, un poco más densa. ¿Puede ser? Belén. ¿Podés repetir el hallazgo entonces o los hallazgos, Silvana? Bueno, el riñón un poco aumentado de tamaño, esa lámina un poco más densa, aparentemente subcapsular, que está rodeando el riñón, y también cambios en la densidad de la grasa perirrenal, y aparenta también estar como engrosada la fascia, la de Gerota. A mí me parece o hay una imagen hiperdensa ahí en la También valva acá anterior. en la anterior, hay una imagen un poco más Esto, densa. como una lesión focal pareciera. ¿Puede ser? ¿Vos estás viendo eso? Sí. Sí, sí. ¿Me escuchás? Ahí sí te escucho. Bien. Sí, todo lo que dijiste están en las imágenes. Lo que sí también podemos agregar es que en la segunda imagen, a nivel de la valva anterior del riñón izquierdo, podemos ver como un área, ¿sí?, de mayor densidad de contornos parcialmente definidos. Ahora voy a mostrar otro corte más inferior, donde volvemos a ver ese compromiso, como dijo Silvana, de lo que es la grasa
del espacio perirrenal, y también podemos ver que hay líquido, ¿sí? Este es un video, vamos a pasar a las imágenes con contraste. Vemos cómo se nota también, ¿no? Ese líquido hasta el parieto cólico del lado izquierdo. Voy a poner de vuelta. Y ahí se puede observar cómo esa área que estaba densa sin contraste, no capta contraste. Y también se ven imágenes lineales que van desde la periferia del riñón hacia el sistema colector. Imágenes lineales hipodensas que no captan contraste. Bien. Sí, eso es lo que más se resalta, ¿no? en estos cortes con contraste. Acá coloqué los cortes representativos, como dijo Silvana. Vemos un riñón izquierdo aumentado de tamaño, con áreas que no captan el contraste, sobre todo se define esa área en valva anterior de forma redondeada, y vemos que hay líquido en el espacio perirrenal. En los cortes más inferiores veíamos que también comprometían al parieto cólico, del mesocólico, homolateral. Volvemos a ver lo mismo, esas áreas que no captan contraste, de contornos difusos. Y también podemos ver que lo que es vasculatura renal impresiona también estar conservado. Este es en fase tardía, sí, en fase excretora, donde podemos ver que hay una correcta concentración y eliminación del medio de contraste. Se ve, ¿no? en los axiales, cuando nosotros seguíamos el uréter, estaba todo con contraste y llegaba bien, digamos, el contraste a vejiga. O sea que lesión del sistema excretor no había. Estos son nuestros cortes más posteriores, donde empiezan a aparecer esas imágenes lineales que mencionaba Silvana, ¿sí? Esas opacidades lineales que se extienden desde la periferia hasta la región medular. Acá hay una, tenemos otra, y acá tenemos otra, o sea que son múltiples. Entonces, dentro de los diagnósticos que nos planteamos, sabemos que es un trauma renal por los antecedentes del paciente,
Pero en el informe y en las imágenes lo que tenemos que decir al médico es qué grado es, porque esto tiene una clasificación en grados. Entonces, ¿qué vamos a ver en las imágenes? Si vemos una formación de hematoma parenquimatoso nada más, si vemos un hematoma más laceraciones, o si vemos hematomas, laceraciones y compromiso del sistema excretor, básicamente. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el trauma renal. La incidencia de lesiones en el tracto urogenital post-trauma representan el 10% de los casos, es muy bajo. Dentro de las causas tenemos por contusión, como es el caso de nuestro paciente, penetración, por ejemplo, con herida de arma blanca, y la iatrogénica. En cuanto a la clínica, el paciente se va a presentar con dolor, más hematuria micro o macroscópica, principalmente. El 95 al 98% de las lesiones renales secundarias a traumas son menores debido a la localización en retroperitoneo. La principal fisiopatología de la lesión renal es por desaceleración, donde el riñón golpea con la columna o con la caja torácica, o la pared, la pared abdominal. En cuanto a los métodos de estudio, tenemos la ecografía, la tomografía de abdomen con contraste y la resonancia magnética. El paciente es alérgico al contraste. Ahora vamos a ver la clasificación les hablé, que es la escala de lesión renal de la Asociación Estadounidense para la Cirugía de Trauma, donde principalmente evalúa estos puntos: la profundidad del daño, el compromiso del sistema colector y la afectación de los vasos renales. Comenzamos con el grado 1. En estos casos vamos a ver hematomas o contusiones subcapsulares. Como podemos ver, acá tenemos un ejemplo en una tomografía de cortes axiales con contraste, donde podemos ver acá en la valva externa del riñón derecho que hay un área, ¿sí?, subcapsular que no realza con el contraste. Ejemplo de un hematoma subcapsular. Y el hematoma intrarrenal es el que tenía nuestro paciente, que se veía muy bien. Esa área que permanecía hipodensa en fase con contraste y que no realzaba. En un grado 2 ya vamos a encontrar laceración, pero más superficial, menor a 1 metro de profundidad, más el hematoma perirrenal. En este ejemplo podemos ver a nivel del riñón izquierdo esta pequeña, ¿sí?, laceración a nivel principalmente cortical, menor a 1 centímetro, acompañado del hematoma perirrenal. Que ese hematoma podemos ver Belén, no se te está escuchando nada. por ejemplo, un aneurisma que se pueda formar en el contexto del trauma. Grado 4 vamos a tener laceración que involucra al sistema colector, infartos segmentarios, que son los que se ven en forma de cuña, hemorragias activas y hematoma más allá del espacio perirrenal.
Estos son ejemplos. Vemos el riñón izquierdo comprometido con múltiples áreas hipodensas que no realzan con el contraste. De igual manera estamos en una fase tardía, pero podemos ver el sistema colector y acá una extravasación de contraste, es decir, hay compromiso y ruptura del sistema colector. Y en este caso, bueno, es un ejemplo de un infarto bastante importante del riñón derecho, donde podemos ver todo el parénquima que no está dañado, que realza con el contraste, y toda la región anterior que no realza, ¿sí? Un ejemplo de infarto. Y el grado 5 ya es un riñón desvascularizado y hay afectación de arteria o vena principal o directamente abulsión del hilio. Estos son dos ejemplos donde podemos ver, si comparamos también con el riñón contralateral, vemos que el riñón derecho tiene buena captación de contraste y que el riñón izquierdo no la tiene, ¿sí? Está completamente desvascularizado, incluso acá se ve también el vaso comprometido. Una de las complicaciones también es la formación de trombos en los vasos. Y este segundo es el ejemplo del trombo, ¿sí? Y el compromiso consiguiente del riñón izquierdo. Ya son complicaciones más graves, traumas renales. Bien, en cuanto a tratamientos, es importante definir el grado de lesión. En nuestro paciente, ¿cuál les parece que era? ¿Qué grado era en nuestro paciente? ¿Puede ser el grado 3? ¿Me escuchan? Sí, es el grado 3. Había hematoma perirrenal, había áreas que no tomaban contraste, o sea que había hematoma intrarrenal también, y había esas múltiples laceraciones que llegaban a la médula, pero no afectaban el sistema colector. El tratamiento va a depender del grado. Si es grado 1, 2 y 3, conservador, a los grados 2 y 3 quedan en observación y en reposo estricto, y quirúrgico los grados 4 y 5. En el caso de nuestro paciente, quedó internado 7 días en reposo estricto y en observación. Se le hizo el seguimiento por ecografía durante la internación y se vio la disminución progresiva del tamaño del hematoma renal izquierdo y fue dado de alta con seguimiento por consultorio externo. Actualmente se hizo 2 ecografías más por consultorio externo y sigue disminuyendo el hematoma, entonces el médico ya le dijo a los padres que pueden tomar, digamos, la actividad, porque hasta este momento estaba con estricto. Es decir, como es un grado 3, fue conservador y bueno, en control estricto, ¿no? Y la parte teórica la complementé con